Bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en unos textos fascinantes. La literatura de sabiduría y la ley del Antiguo Testamento. Exacto. Y tenemos un material que presenta una mirada particular, ¿no? Una perspectiva evangélica conservadora. Así es. Es una respuesta a otras interpretaciones, quizás más críticas, como las que podríamos ver en trabajos tipo La historia de la Biblia, de John Barton, por ejemplo. Claro. Y lo interesante aquí es que nos topamos con dos maneras muy distintas de abordar estos escritos tan antiguos. Justo. La idea hoy es entender bien esas dos formas de leer. O sea, cómo influyen las ideas previas, las presuposiciones filosóficas o teológicas, en lo que uno termina viendo en el texto. Es una pregunta clave. Vamos a ver cómo se defiende la visión de estos textos como revelación divina, frente a la idea de que son, un producto humano que fue evolucionando. Parece que el meollo del asunto está ahí, ¿no? En esa división fundamental sobre cómo se lee la escritura, incluso antes de mirar las palabras mismas. Ok, pongámosle nombre a esas dos. Miradas principales. Por un lado está el enfoque histórico-crítico. Sí, ese enfoque que opera a grandes rasgos con lo que se llama naturalismo metodológico. ¿Qué significa eso exactamente? Para que nos quede claro. Bueno, es como intentar explicar todo lo que pasa en la Biblia buscando solo causas naturales, humanas. O sea, parte de la idea de excluir lo sobrenatural como explicación antes de empezar a analizar. Ah, entiendo. Y eso lleva a ver el texto como algo que cambió con el tiempo, que evolucionó. Exacto. Por ejemplo, podrían decir que la religión de Israel pasó de creer en muchos dioses a uno solo gradualmente. O que un libro como Proverbios empezó siendo consejos prácticos casi seculares y la parte religiosa se añadió después. Como un barniz final. Algo así. Y la otra mirada, la evangélica conservadora, arranca desde otro lugar completamente distinto. Desde el teísmo, la creencia en Dios y en que Él se revela. Justamente. Desde ahí, la Biblia se ve como la palabra de Dios, inspirada, confiable. Entonces los datos históricos, las similitudes culturales, todo se interpreta a la luz de ese origen divino. Y mencionabas el testimonio de Cristo como un control final. Sí, eso es crucial en esta perspectiva. Lo que Jesús dijo sobre el Antiguo Testamento se toma muy en serio. Si él atribuyó, por ejemplo, la ley a Moisés, eso tiene un peso definitorio. Vale. Entonces, el debate no es tanto sobre si hay similitudes entre, pongamos, Proverbios y la instrucción de Amenemope egipcia. Esos paralelos existen. La evidencia está ahí, claro. La cuestión es, ¿qué hacemos con esa evidencia? ¿Cómo la interpretamos? La perspectiva naturalista diría... Diría, bueno, Israel copió de Egipto. Simple. Pero la perspectiva evangélica dice... Un momento. A ver, si creemos que Dios es la fuente de toda verdad y que se revela, hay otras opciones. Quizás Dios guió a Salomón a usar sabiduría que era común en esa época, lo que se llama gracia común. Verdad es que Dios permite que la gente descubra, pero dándole un sentido nuevo, centrado en Él. O que ambas culturas observaban la misma realidad creada por Dios y llegaron a conclusiones parecidas. También. O incluso, ¿por qué no pensar que la influencia pudo ir al revés, de Israel a Egipto en algún punto? La conclusión a la que llegas depende totalmente de tu punto de partida filosófico y teológico. Esto nos lleva directo a la literatura de sabiduría. Una idea crítica es esa que mencionaste, que la teología en Proverbios es tardía, un añadido. Pero la perspectiva que estamos explorando hoy dice todo lo contrario. Introduce este concepto clave, el temor de Yahvé. Que no es miedo paralizante, ¿verdad? No, para nada. Es más bien, asombro reverencial, humildad, sumisión ante Dios. Y Proverbios 1:7 lo pone al inicio de todo. El principio de la sabiduría es el temor de Yahvé. Lo repite en el 9:10. O sea, no es la capa final de pintura, sino el cimiento sobre el que se construye todo. Justamente. Y este principio no es exclusivo de Proverbios. Lo encuentras en Job 28:28, en el Salmo 111:10. Es un hilo conductor. ¿Y eso qué diferencia marca con la sabiduría de otros pueblos del antiguo Oriente Próximo, como la de Amenemope? Una diferencia radical. Mucha de esa sabiduría antigua buscaba el éxito práctico, la tranquilidad, como dice Amenemope, el cómo llevarse bien con los demás o con los dioses para que te vaya bien. Era pragmática.
¿Y la sabiduría bíblica? Fundamentada en el temor de Yahvé, tiene otro objetivo: honrar a Dios. La estructura misma de Proverbios, con ese verso al principio, te dice: lee todo lo que sigue, hasta el consejo más práctico, a través de esta lente. O sea, que ser diligente en el trabajo, como dice Proverbios 10.4, no es solo para que te vaya bien económicamente. Sino que también es una forma de reflejar el carácter de Dios, que es un Dios creador, ordenado, que valora el esfuerzo. Todo se conecta con él. Vale, entonces la base es teológica desde el inicio, en la sabiduría. Pasemos a la ley, al Pentateuco. A menudo se compara con otros códigos, como el de Hammurabi. Sí, y la comparación es útil hasta cierto punto, pero puede ser superficial si no vemos el contexto. ¿Cuál es ese contexto clave según esta perspectiva? Que la ley bíblica es Torá, que es más que ley, es enseñanza, instrucción, y se da en un marco muy específico, un pacto de redención. Te refieres a Éxodo 20, justo antes de los 10 mandamientos. Exacto. Dios dice: yo soy Yahvé tu Dios, que te saqué de Egipto. La ley viene después de la salvación. No es para ganarse el favor de Dios, sino la guía para vivir como el pueblo redimido que ya son. Es una respuesta a la gracia. Y ese marco de pacto, de relación personal con Dios, está ausente en códigos como el de Hammurabi. No de esa forma tan central y definitoria. Y eso cambia el propósito entero de la ley. La Torá no busca solo regular la sociedad. Sino la santificación. Eso es. Levítico 19:2 es clarísimo. Santos seréis porque santo soy yo, Yahvé, vuestro Dios. Hay un énfasis tremendo en la santidad, en el culto, la dieta, las relaciones sexuales, la ética diaria, que va más allá del enfoque más civil y económico de los códigos mesopotámicos. Autores como Walter Kaiser ven la santidad como el principio que une todo. Sí, exacto. Desde esta visión, la ley misma es una forma de gracia. Es el regalo de Dios para que su pueblo pueda vivir en comunión con Él. Entiendo. Entonces, si uno solo compara, no sé, la ley sobre el güey que cornea, que tiene paralelos, Te pierdes lo fundamental. Te pierdes el porqué teológico, el marco del pacto, la meta de la santidad. El qué puede parecerse, pero el por qué y el para qué son profundamente distintos. Ok, profundicemos un poco más en libros específicos. Empecemos con Proverbios. ¿Qué hay de la autoría? ¿Se defiende que Salomón fue el autor principal o al menos el compilador inspirado? Sí, se basan en las indicaciones del propio libro, como los títulos en 1.1, 10.1, 25.1, y también en el dato histórico de 1 Reyes 4, que dice que Salomón compuso miles de proverbios y cantares. Pero el mismo libro menciona palabras de los sabios o material de Agur y Lemuel. ¿Cómo encaja eso si Salomón es el autor principal? Bueno, la idea que proponen eruditos como Bruce Waltke es la de una colección de colecciones. O sea, Salomón, guiado divinamente, no solo habría escrito proverbios propios, sino que también habría compilado otra sabiduría, quizás tradicional, quizás de otros sabios, que era consistente con la revelación de Dios. ¿Como un editor inspirado? Ajá, algo así. Y el trabajo que hicieron los hombres del rey Ezequías, mencionado en Proverbios 25:1, se vería como una tarea posterior de transcribir y añadir más material de Salomón que ya existía, quizás en archivos reales. Y esas aparentes contradicciones, como el famoso caso de Proverbios 26, versos 4 y 5. No respondas al necio según su necedad y luego responde al necio como merece su necedad. ¿No sugiere eso problemas? Desde esta perspectiva, no se ve como una contradicción que invalida el texto, sino como sabiduría dialéctica. Requiere discernimiento. ¿A qué te refieres con dialéctica? A que la vida real es compleja. A veces discutir con un necio solo te arrastra a su nivel de tontería. Otras veces, si no le respondes, su silencio puede interpretarse como acuerdo o puede hacerle pensar que tiene razón. Hay que saber cuándo aplicar un consejo y cuándo el otro. Como decía Timothy Keller, son observaciones generales, no promesas matemáticas. Exacto. Son guías para navegar la vida, no fórmulas exactas. Esa tensión se ve como una marca de realismo y profundidad, no como un error de edición. Volvamos a la comparación entre Proverbios 22, 24 y Amenemope. Ya establecimos que, para esta visión, las similitudes no comprometen la inspiración. Pero,
¿dónde radica la diferencia clave? En la motivación y el fundamento. Fíjate, Amenemope busca la tranquilidad, el orden social, agradar a Maat, que es como un principio de orden cósmico, algo impersonal. ¿Y Proverbios? Proverbios basa la ética en el carácter personal de Yahvé, el Dios del pacto, el Dios que actúa en la historia. El ejemplo de no mover los linderos de la viuda es perfecto. ¿Por qué? Amenemope lo aconseja por razones de orden social, para evitar conflictos. Proverbios 23, 10, 11 da la misma instrucción, pero añade una razón teológica potentísima. Porque el redentor de ellos, las viudas, los huérfanos, es el fuerte. Él defenderá la causa de ellos contra ti. ¡Wow! Es Yahvé mismo quien respalda esa ética. Exacto. Ahí ves cómo la revelación divina puede tomar materia prima cultural, sabiduría común, y redimirla, llenarla de un significado nuevo, mucho más profundo, centrado en la relación personal con Dios. Pasemos a Job. A veces se le etiqueta como sabiduría escéptica, ¿no? Como si pusiera en duda la fe. Sí, pero la visión conservadora rechaza esa etiqueta. Argumenta que Job no es escepticismo, sino una teodicea muy profunda, o sea, una exploración del problema del sufrimiento y la justicia de Dios, pero hecha desde dentro de la fe. Y que de hecho el libro critica la sabiduría humana, que es demasiado simple. Justamente, deconstruye tanto la teología simplista de los amigos de Job, si sufres es porque pecaste, como la propia demanda de Job de una explicación que encaje en su lógica humana limitada. Y la respuesta de Dios desde el torbellino, en los capítulos 38 al 41, donde Dios habla de la creación y su poder. Algunos dicen que no responde a la pregunta de Job. No responde directamente al porqué del sufrimiento de Job, es cierto. Pero desde esta perspectiva no es una evasiva, es la respuesta necesaria. ¿En qué sentido? En el sentido de que Dios le muestra a Job la inmensidad de su sabiduría y soberanía, cosas que la mente humana no puede abarcar. Es como decirle, tu perspectiva es demasiado pequeña para juzgar mis acciones. La solución para Job no viene por entenderlo todo intelectualmente. Sino que es relacional, dijiste antes. Exacto. Job termina diciendo en el capítulo 42, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Eso no es resignación amarga. Es arrepentimiento por su orgullo, por haber cuestionado a Dios. Sí, por haber presumido de entender o de poder juzgar la justicia divina. El encuentro con la majestad y la sabiduría de Dios le basta. La resolución es confiar en el quién, Dios mismo, aunque no entienda del todo el por qué. El libro enseña sobre la fe que persiste en medio de lo inexplicable. Es una lectura potente. ¿Y qué me dices de Eclesiastés? Con ese estribillo constante de vanidades, todo es vanidad, suena bastante oscuro. Puede sonar así a primera vista, sí, pero la interpretación que estamos siguiendo hoy lo ve de otra manera, como una brillante pieza de apologética precristiana. Apologética, defensa de la fe. ¿Cómo? Bueno, la palabra clave vanidad viene del hebreo hebel, que significa más bien vapor, soplo, algo fugaz, fútil. La idea es que el autor está usando esto como una estrategia retórica. ¿Qué estrategia? Demostrar que toda búsqueda humana de sentido sin Dios, la vida debajo del sol, como repite una y otra vez, termina en eso, en hebel, en humo, en algo que no satisface de verdad. O sea que no es una invitación a la desesperación existencial. Todo lo contrario. Se argumenta que el final del libro, el epílogo, en 12, 13, 14, es la clave intencional. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Como la conclusión lógica de todo el argumento anterior. Exactamente. El libro te lleva por un viaje. Explora el placer, la sabiduría humana, el trabajo, la riqueza, y te muestra que, por sí solos, debajo del sol, son Evabel. Son buenos dones de Dios para disfrutar, el libro lo dice varias veces, pero no son el sentido último de la vida. Volver a Dios, temerle y obedecerle. Interesante. Ahora, volviendo a Proverbios, pero al capítulo 8. Ahí la sabiduría se personifica.
habla como una figura femenina presente con Dios en la creación. Algunas lecturas críticas ven esto como una evolución tardía, casi como si Israel estuviera desarrollando una especie de diosa de la sabiduría. Sí, esa es una lectura posible desde un marco evolutivo, pero la lectura evangélica tradicional, que se apoya mucho en cómo el Nuevo Testamento interpreta el Antiguo, ve algo muy diferente y mucho más profundo. ¿Qué ve? Ve en esta sabiduría personificada una revelación temprana, aunque quizás velada en ese momento, del Hijo de Dios preencarnado, el Logos del que habla Juan. Hay conexiones textuales fuertes para eso. Muchísimas. Compara Proverbios 8, 22, 30, donde la sabiduría dice, Yahvé me poseía en el principio, yo estaba junto a él ordenándolo todo, con Juan 1, 1, 3. En el principio era el Verbo, todas las cosas por él fueron hechas. Pablo directamente llama a Cristo sabiduría de Dios en 1 Corintios 1, 24 y 30 y primogénito de toda creación en Colosenses 1, 15, 16, usando lenguaje que claramente suena en eco de Proverbios 8. Y esta lectura cristológica de Proverbios 8 es antigua en el cristianismo. Muy antigua. Fue una interpretación bastante común, casi universal en la iglesia primitiva. Por ejemplo, en las grandes disputas del siglo IV sobre la divinidad de Cristo, las controversias arrianas, ambos lados usaban Proverbios 8:22. Discutían si la palabra hebrea, caná, significaba poseyó, engendró o creó, pero ambos asumían que el texto se refería a Cristo. Eso es significativo. Marca la diferencia entre un modelo de evolución de ideas humanas y un modelo de revelación progresiva, donde Dios va revelando su plan y el Nuevo Testamento aclara el Antiguo. Exactamente esa es la distinción que se hace desde la perspectiva conservadora. Muy bien. Pasemos ahora de la sabiduría a la ley, al Pentateuco. Uno de los grandes debates históricos ha sido sobre su autoría. La tradición dice Moisés, pero la crítica moderna a menudo lo pone en duda. ¿Cómo se defiende la autoría moiseica? Se suelen presentar tres líneas principales de evidencia desde la perspectiva conservadora. Primero, las afirmaciones internas del propio Pentateuco. ¿Dónde dice que Moisés escribió? Hay varios pasajes. Éxodo 17:14, 24:4, Números 33:2, Deuteronomio 31:9, 24, son ejemplos donde se dice explícitamente que Moisés escribió por mandato de Dios. Ok, esa es la evidencia interna. La segunda. El testimonio del resto del Antiguo Testamento. Libros posteriores como Josué, Reyes, Crónicas, Esdras, Nehemías se refieren constantemente a la ley de Moisés o el libro de la ley de Moisés como un cuerpo de escritos conocido, autoritativo y atribuido a él. ¿Y la tercera línea, que ya mencionamos como crucial para la fe cristiana? Es el testimonio del Nuevo Testamento, especialmente de Jesús mismo. Él atribuyó claramente enseñanzas y secciones del Pentateuco a Moisés. Por ejemplo, en Marcos 7.10 cita un mandamiento y dice, Moisés dijo. En Lucas 24, después de resucitar, explica las Escrituras comenzando desde Moisés. ¿Y esa frase tan directa en Juan 5, 46, 47? Si creyeseis a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Para la perspectiva evangélica, este testimonio de Jesús es decisivo. Pone la cuestión en un plano teológico. Negar la autoría moiseica implicaría, de alguna manera, cuestionar el conocimiento o la veracidad de Jesús. Entendido. Ahora, una objeción común es sobre el contenido de algunas leyes. Parecen presuponer una vida ya asentada en Canaán, leyes sobre agricultura, casas en ciudades, pero se supone que fueron dadas en el desierto, durante la travesía. ¿Cómo se explica eso? La respuesta desde esta perspectiva apela a la presciencia divina. Ah, que Dios conoce el futuro. Exacto. Si Dios sabe lo que va a pasar, si conoce el fin desde el principio, como dice Isaías 46:10, entonces no hay ningún problema en que le diera a Moisés leyes que prepararan al pueblo para su vida futura en la tierra prometida. O sea, no se ven como errores o anacronismos. Sino como evidencia de la planificación divina. Dios estaba dándole a Israel, a través de Moisés, una especie de constitución para la nación que iban a ser. Criticar esto como anacrónico es, en cierto modo, ignorar la premisa teológica fundamental de un Dios omnisciente que guía la historia. Volvamos a la comparación con el Código de Hammurabi.
Mencionamos que el marco teológico y pactual es diferente, pero ¿hay diferencias concretas en las leyes mismas que muestren esa singularidad de la Torá? Sí, y son muy importantes. Fíjate, por ejemplo, en la famosa lex talionis, la ley del ojo por ojo, diente por diente. Que suena muy dura hoy en día. Puede sonar dura, pero el punto clave está en la aplicación. En la Torá, Éxodo 21-24, se aplicaba en principio por igual a todos, sin importar la clase social. En cambio, en el Código de Hammurabi, la pena por causar una lesión variaba enormemente si el agresor era noble y la víctima plebeya, o viceversa. Mira los parágrafos 196 y 198, por ejemplo. Ah, o sea, la Torá establecía una igualdad ante la ley que era bastante radical para esa época. Muy radical. Otro ejemplo, el robo. En Hammurabi, robar algo sagrado del templo o de la corte podía castigarse con la muerte. 6:6-8. En la Torá, Éxodo 22:1-4, la pena principal por robo es la restitución, devolver varias veces lo robado, pero no la pena de muerte por robar propiedad. Eso sugiere una valoración diferente. Sí, parece valorar más la vida humana que la propiedad material, en comparación. Y lo mismo con la esclavitud. Aunque existía en Israel como en todo el mundo antiguo, la Torá introdujo protecciones y límites inéditos. La liberación obligatoria de esclavos hebreos en el 7º año, Éxodo 21.2. Compensación o liberación si el amo hería gravemente al esclavo, Éxodo 21, 20, 26, 27. Refleja una mayor dignidad humana que la que se ve en Hammurabi, sección 282, por ejemplo, donde el trato es más como propiedad. Y la fuente de la ley, claro. Fundamental. La Torá se presenta como revelación directa de Yahvé a Moisés. Hammurabi dice que el dios Shamash le entregó las leyes, pero es claramente un decreto real con legitimación divina. En la Biblia, el carácter santo y misericordioso de Dios es la raíz de la ley. Entendido. Otra teoría crítica muy influyente sobre el Pentateuco ha sido la hipótesis documentaria, la JEDP, que dice que se formó juntando 4 fuentes distintas, yavista, eloísta, deuteronomista, sacerdotal, a lo largo de muchos siglos. ¿Cómo responde la perspectiva conservadora? Primero, suelen señalar que la JEDP es una teoría que tuvo su auge en el siglo XIX y que se basó en presuposiciones sobre la evolución literaria y religiosa que hoy están bastante cuestionadas, incluso por muchos eruditos fuera del ámbito conservador. Se la ve como una teoría un poco anticuada y demasiado especulativa. Y que impone una visión fragmentada al texto. Exacto. Luego, se ofrecen explicaciones alternativas para los fenómenos textuales que la JEDP intentaba explicar, pero que son consistentes con una autoría unificada, esencialmente mosaica. Por ejemplo, El uso de diferentes nombres para Dios, Yahvé y Elohim, 2 nombres, 2 autores, JY. La respuesta conservadora es, no necesariamente, podría ser una elección teológica del mismo autor, Moisés. Quizás usaba Elohim para referirse a Dios en su poder trascendente como creador y Yahvé para enfatizar su relación pactual y personal con Israel. La elección dependería del contexto y el énfasis deseado. y las historias repetidas, los dobletes, como las 2 versiones de la creación en Génesis 1 y 2. 2 historias, 2 fuentes, P y J. La respuesta es, son relatos complementarios, no contradictorios. Génesis 1 ofrece una visión cósmica, panorámica, de la creación en 6 días. Génesis 2 hace zoom, se enfoca en la creación del ser humano, el jardín, el inicio de la relación pactual. Uno es como un gran angular, el otro un teleobjetivo. Aportan perspectivas diferentes sobre el mismo evento. Y las diferencias de estilo o vocabulario. Se pueden explicar por el cambio de tema, o por el posible uso de escribas o amanuenses por parte de Moisés. En lugar de ver fragmentación, la perspectiva conservadora resalta la fuerte unidad temática del Pentateuco, especialmente alrededor del hilo conductor del pacto de Dios, con Adán, Noé, Abraham y finalmente en el Sinaí. Esa unidad temática se considera una evidencia más fuerte de un plan autoral coherente. Ya para ir cerrando con el Pentateuco, hablemos de esa escena clave en Nehemías 8. Esdras lee la ley al pueblo que ha vuelto del exilio. Algunos críticos ven este momento como la publicación final del Pentateuco, o al menos de su última gran capa editorial, la fuente sacerdotal P, ya en el periodo persa. Sí, es una interpretación común en la crítica.
Pero la lectura conservadora ve esa escena de forma completamente distinta. ¿Cómo la ve? No como la creación o canonización de la ley en ese momento, sino como una ceremonia solemne de renovación del pacto con un texto cuya autoridad ya era antigua y reconocida. ¿Qué pistas hay en el texto para esa lectura? Varias. Primero, el texto mismo lo llama el libro de la ley de Moisés, la cual Yahvé había dado a Israel. Nehemías 8:1. Se refiere a ella como algo dado previamente por Dios a través de Moisés. Segundo, la reacción del pueblo. Lloran, confiesan sus pecados y los de sus antepasados. Nehemías 9. Esa reacción tiene sentido si están reconociendo que han fallado a mandamientos que ya conocían y que los obligaban desde hace tiempo. ¿No sería la reacción a un texto nuevo que recién les presentan? Exacto. Y tercero, la estructura del evento. Lectura pública de la ley, confesión de pecados, compromiso solemne de obedecer. Es el patrón clásico de las ceremonias de renovación del pacto que vemos en otros momentos de la historia de Israel, como con Josué, Josué 24, o el rey Josías, 2 Reyes 23. Ujú. Entonces, lejos de probar una fecha tardía para la ley, Esta escena en Nehemías 8, desde la perspectiva conservadora, confirmaría que la ley de Moisés era considerada un documento fundacional, antiguo y autoritativo para la comunidad posexílica. Muestra a un pueblo volviendo a sus raíces, a su pacto original. muy bien. Pues creo que hemos hecho un recorrido bastante completo. Hemos visto cómo estas dos formas de abordar la sabiduría y la ley del Antiguo Testamento parten de lugares muy diferentes y, por lo tanto, llegan a conclusiones distintas. Así es, la perspectiva evangélica conservadora, que hemos explorado hoy, argumenta que el enfoque histórico crítico a menudo impone un marco naturalista que es ajeno al propio testimonio del texto. Y que partiendo de la fe en un Dios que se revela, se puede defender la coherencia, la profundidad y la autoridad divina de estos escritos. Una autoridad que, para los cristianos, se ve confirmada por el testimonio del propio Jesús. Exacto. Hemos visto cómo se argumenta a favor del temor de Yahvé como fundamento de la sabiduría, de la Torá como instrucción en un pacto de gracia, y de la integridad de libros como Proverbios, Job y Eclesiastés frente a lecturas que los ven como contradictorios o meramente escépticos. También abordamos la defensa de la autoría mosaica del Pentateuco y las respuestas a desafíos como la hipótesis documentaria o las comparaciones con códigos vecinos. ¿Mm? En esencia, desde esta visión, estos textos no son solo reliquias del pasado o documentos puramente humanos, sino que se consideran la palabra inspirada y autoritativa de Dios. Y todo esto nos deja con una reflexión final, quizás. Si ese temor de Yahvé, ese sentido de asombro reverencial, de humildad y dependencia ante el Creador, es, como dice Proverbios, el principio de la sabiduría, ¿cómo podría cambiar nuestro enfoque no solo hacia la Biblia, sino hacia cualquier área del conocimiento, si lo abordáramos con una actitud similar? Es una buena pregunta. Una actitud de humildad intelectual, de reconocer que quizás hay una fuente de verdad y orden que nos trasciende. Algo en que pensar sin duda más allá de nuestra conversación de hoy.